A veces el miedo no grita, susurra con la voz suave de la prudencia. Dice que es mejor esperar un poco más, que ahora no es el mejor momento, que tal vez el panorama cambie, que las condiciones mejoren, que la mente se calme, que el corazón se acomode. Y tú escuchas. Escuchas porque suena lógico, sensato, maduro, pero detrás de esa prudencia racionalizada hay una prisión invisible que te ata con cadenas hechas de excusas bien elaboradas. No es que no quieras vivir, es que estás esperando. Esperando el alineamiento de los planetas, la motivación perfecta, la chispa exacta, el coraje que nunca llega solo, y mientras esperas, el tiempo pasa, silencioso e implacable, llevándose las oportunidades que pospusiste en nombre de un mañana más seguro. La promesa de cuando esté listo se transforma en un ciclo vicioso que paraliza, ahoga y te mantiene exactamente donde estás. Es fácil engañarse cuando la excusa parece virtuosa. Decir que estás esperando el momento ideal suena bien. Da la impresión de que hay un plan, una lógica, un cuidado en los pasos, pero lo que muchos llaman cautela, en realidad es miedo disfrazado. Es el terror de intentar y fallar, de exponerse y ser juzgado, de equivocarse y no saber cómo reaccionar. Por eso es más cómodo quedarse donde estás. Soñar en grande pero actuar en pequeño. Tener ideas brillantes pero guardarlas bajo llave. Porque así nadie puede criticarte. Porque así aún puedes creer que habría funcionado si hubieras comenzado. El problema es que el sí nunca construye nada. El sí es una fantasía paralizante, una utopía de control absoluto donde todo ocurre en el momento perfecto, sin riesgos ni tropiezos. Pero ese momento perfecto no existe, y cuanto más esperas por él, más te alejas de la vida real. La vida real no tiene cita previa. Sucede en el caos, en la improvisación, en el ensayo y error. No avisa cuando estás listo, porque nunca lo estás. Nadie lo está. Todos comienzan con miedo, con dudas, con millones de incertidumbres en los bolsillos. Lo que diferencia a quienes viven de quienes solo sueñan no es la preparación, es el movimiento. Es la decisión de actuar incluso temblando, de dar un paso sin ver el siguiente, de permitirse comenzar sabiendo que quizá fracase, que quizá te arrepientas, pero que al menos lo intentaste, porque el mayor fracaso no es equivocarse, es no tener historia que contar. Es llegar al final y darse cuenta de que el miedo te impidió vivir lo que podrías haber vivido, y cuando entiendes eso, empiezas a cuestionarte, ¿estoy siendo prudente o simplemente me estoy escondiendo? ¿Esta espera es planificación o es huida? ¿Este tiempo que digo necesitar es realmente para prepararme o para posponer lo inevitable? No hay una respuesta sencilla, pero sí hay una verdad incómoda. Quienes viven esperando el momento perfecto casi siempre mueren con todo a la mitad. Proyectos a la mitad, relaciones a la mitad, sueños archivados, deseos ahogados, porque el momento perfecto, en la mayoría de los casos, es solo una forma bonita de decir, tengo demasiado miedo para intentarlo ahora, y está bien sentir miedo. Lo que no está bien es dejar que sea el miedo quien decida por ti. Desde fuera, tal vez nadie lo note, tal vez te elogien por tu cuidado, por tu planificación, por tu mirada estratégica, pero por dentro tú lo sabes, hay algo atrapado, algo que quieren hacer, algo que estás conteniendo, y cuanto más lo retienes, más sientes que te alejas de ti, porque esperar demasiado por el momento adecuado no es solo perder tiempo, es perder vida, y al final no hay mejor momento que el ahora, aunque el ahora sea incierto, aunque el ahora dé miedo, porque es en el ahora donde todo realmente comienza, y si no comienzas, nunca saldrás del lugar en el que estás. Hay una ilusión muy seductora escondida en la idea de estar listo. Una creencia alimentada en silencio por quienes sueñan demasiado y se mueven muy poco. Creer que solo vale la pena actuar cuando ya lo hayas aprendido todo, dominado todo, organizado todo. Cuando el miedo haya pasado, la autoconfianza esté intacta, el entorno sea favorable y todos a tu alrededor aprueben tu decisión. Pero ese momento nunca llega, porque estar listo es un concepto que no existe fuera de la fantasía. La verdad es que ni siquiera nos sentimos listos para las cosas buenas de la vida. No nos sentimos listos
para ser amados de verdad, para exponernos, para cambiar de carrera, para decir lo que pensamos, para enfrentar nuestros propios fantasmas, porque el estar listo no viene antes de la acción. El estar listo nace dentro del proceso, nace cuando comienzas, tropiezas, aprendes y repites. Es cuando la improvisación te moldea más que cualquier plan. Pero el perfeccionismo, sigiloso, te convence de que solo puedes mostrarte al mundo cuando estés impecable, como si existiera una versión ideal de ti que una vez alcanzada garantizara el éxito automático, y persigues esa imagen inalcanzable con disciplina y culpa. Estudias más, lees más, investigas más, recalculas los riesgos, trazas nuevas metas, pero no actúas, porque todavía no es suficiente. Nunca lo es. Y tal vez ni siquiera notes que ese no estar listo se ha convertido en una excusa para no herirte, para no frustrarte, para no decepcionarte con tus propios límites. Es un escudo contra la posibilidad de descubrir que, incluso intentando, puedes fallar. Pero, ¿qué duele más? ¿Fallar intentando o vivir eternamente en la promesa de algo que nunca pasó? El mito de estar listo también se alimenta del miedo al juicio, porque si empiezo ahora, van a ver mis errores. Van a notar que no sé todo. Me van a comparar con quienes ya están a años luz de distancia. Entonces es mejor esconderse, mejor esperar, mejor quedarse en silencio, donde todavía existe la esperanza de que, algún día, estaré lo suficientemente preparado para ser admirado en lugar de cuestionado. Pero ese día no llega, y mientras no llega, la vida continúa. Otros menos preparados que tú continúan. Empiezan, caen, aprenden, crecen. Mientras tanto, tú te llenas de planes y te vacías de experiencias. Tienes todo en la cabeza, pero nada en el mundo real, porque el mundo real no está hecho por quienes lo saben todo, está hecho por quienes lo intentan, aunque sepan poco. Y aquí viene una verdad que nadie quiere oír. Nunca te vas a sentir listo, ni siquiera cuando lo estés, ni cuando tengas más tiempo, más dinero, más apoyo, porque lo que te frena no es la falta de preparación, es la creencia de que necesitas garantías, certezas, aprobación. Pero vivir no se trata de garantías, se trata de riesgos. Se trata de aceptar que vas a aprender en el camino y que sí puede doler, puede no salir bien a la primera, puede asustarte, pero aún así, es mejor que vivir en una espera eterna por un estado ideal que solo existe en la imaginación. Lo que te impide vivir no es lo que te falta, es lo que estás esperando que exista para poder comenzar. Así que si estás esperando el momento en el que te sientas absolutamente seguro para actuar, puedes detenerte. Ese momento no llega. Y está bien, porque la valentía nunca fue ausencia de miedo, fue precisamente actuar a pesar de él. La verdad es que ya tienes lo suficiente para dar el primer paso, tal vez no lo suficiente para conquistar todo, pero sí lo necesario para empezar, y empezar lo cambia todo. Es ahí donde descubres quién eres realmente, y no quién idealizas ser cuando, y sí, estés perfecto. A veces, la mente se convence de que solo está descansando, organizando ideas, preparándose con calma, pero en el fondo el cuerpo lo sabe, estás postergando, y no porque seas perezoso, descuidado o sin ambición, sino porque tienes miedo, porque comenzar algo también significa ponerse en riesgo, riesgo de que salga mal, riesgo de ser criticado, riesgo de decepcionarse, y la procrastinación, aunque parezca una adicción a las distracciones o un signo de desorganización, muchas veces es un mecanismo de defensa psicológico altamente sofisticado, una forma silenciosa de protegerse del dolor que podría venir al intentar y no lograrlo, al frustrarse, al enfrentarse con las propias limitaciones. Entonces, no comienzas, o comienzas a medias, y así te mantienes en un limbo cómodo, donde nada duele, pero tampoco nada crece. Hace falta valentía para ver la procrastinación como un síntoma y no como un defecto de carácter, porque generalmente apunta a algo más profundo: inseguridad, baja autoestima, trauma de rechazo, experiencias pasadas de fracaso que aún sangran por dentro. La mente asocia actuar con sufrir y de forma instintiva huye, se distrae, encuentra otras urgencias, se ocupa de tareas periféricas.
Pasa el día resolviendo lo secundario, porque tocar lo esencial significa enfrentarse cara a cara con el miedo, y ese miedo, aunque invisible, pesa. Es el miedo a que no funcione, o peor, a que sí funcione y no sepas cómo sostenerlo, porque no solo el fracaso asusta, el éxito también trae presión, expectativas, visibilidad, responsabilidad. Entonces a veces la mente elige no arriesgarse, y a eso lo llamamos dejarlo para después. Y lo más cruel es que la procrastinación también viene acompañada de culpa. No haces lo que debes y te castigas por ello. Te llamas débil, tonto, incapaz. Te comparas con quienes ya comenzaron, con quienes ya llegaron, pero nadie ve la guerra interna que ocurre incluso antes del primer paso. Nadie ve cuánto luchas contigo mismo para vencer el miedo a fallar. Y en lugar de acoger ese miedo y tratar de comprenderlo, lo ignoras y te juzgas. Y ese juicio te paraliza aún más. Es un ciclo que se retroalimenta. Miedo, postergación, culpa, vergüenza y más miedo, hasta que te acostumbras a vivir por debajo de tu potencial, como si eso fuera lo normal. Como si aplazar tu propia vida fuera una condición permanente y no un estado pasajero. La verdad es que nadie procrastina por placer. La procrastinación es un grito ahogado del cuerpo pidiendo seguridad. Un escudo que dice, déjame aquí donde es seguro, donde nadie me juzga, donde todavía puedo soñar sin decepcionarme. Pero ese lugar seguro también es un lugar de estancamiento, un desierto emocional donde las ideas se secan y los sueños se marchitan. Y llega un momento en que te das cuenta, postergar también duele. Solo que es un dolor silencioso que va desgastando poco a poco, el dolor de ver la vida pasar, el dolor de mirar hacia adentro y saber que podrías estar viviendo mucho más, sintiendo mucho más, logrando mucho más. Si no tuvieras miedo, no necesitas eliminar el miedo para comenzar, solo necesitas entender que existe y que no estás solo. Todo el que construye algo grande enfrenta ese mismo nudo en el estómago. La diferencia es que algunos se congelan y otros aprenden a caminar incluso temblando. El primer paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser real, porque es en el movimiento donde crece la valentía y es en el movimiento donde la procrastinación empieza a perder fuerza. La acción no es la recompensa de sentirse seguro, es el remedio para el miedo, y aunque parezca poco, actuar siempre es más que seguir esperando. Organizar, estructurar, esquematizar. A primera vista, planear parece una virtud, y muchas veces lo es, pero hay una línea muy delgada, casi invisible, entre planear y huir, entre estar preparándote y estar escondiéndote. Mucha gente confunde productividad con progreso real. Pasa días creando tablas, escribiendo metas, trazando plazos perfectos, revisando estrategias. Todo parece enfocado y eficiente. Pero detrás de tanta estructura hay una verdad incómoda. Nada se mueve. Porque cuando la planificación se convierte en un fin en sí misma, se transforma en una trampa sofisticada. Un castillo de ideas que nunca llega al suelo de la realidad. Y esa parálisis planificada es una forma elegante de no arriesgarse, de parecer ocupado, comprometido, incluso visionario, pero en el fondo seguir inmóvil. Esta forma de huida es especialmente traicionera porque da la falsa sensación de que estás haciendo algo, y en cierto modo, lo estás. Pero lo que haces no tiene impacto en el mundo real. Es como nadar en una piscina imaginaria. Cansa, pero no te lleva a ninguna parte. Y lo peor es que enmascara el miedo de empezar de verdad, de enfrentar lo impredecible, de quedarse sin la excusa del me estoy organizando. Porque cuando empiezas, el juego cambia, te haces visible, estás expuesto al error, a la mirada del otro, a la crítica, al cansancio real. Y ahí vive la resistencia. Es más fácil vivir en el terreno de las ideas. Es más cómodo ser el genio que aún no ha ejecutado nada que ser el aprendiz que ya se ha caído 3 veces. La planificación infinita es la versión mental de la zona de confort. Planificar tiene un placer casi adictivo. Da una falsa sensación de control, de seguridad, incluso de superioridad. Sientes que estás por delante, que te estás anticipando, que lo estás haciendo bien. Pero la pregunta que duele es,
¿Y si todo esto no es más que miedo disfrazado? Miedo a no dar la talla, miedo a no ser tan bueno como exige el plan, miedo a fallar al ponerlo en práctica. Entonces, en lugar de simplificar el proceso y dar el primer paso, lo complicas. Lo haces tan complejo, con tantas fases y requisitos previos, que empieza a parecer imposible. Y al final, renuncias antes siquiera de intentarlo, porque el plan se volvió un laberinto, no un camino. La mente perfeccionista adora esta trampa, porque se alimenta de la ilusión de que, si te preparas lo suficiente, vas a evitar el dolor, el error, la vergüenza. Pero la vida no es un guión que dominas de principio a fin. Está llena de variables y exige adaptación constante. Y eso solo se aprende haciendo. No importa cuánto leas, veas o escuches. El aprendizaje más profundo solo llega cuando actúas, cuando te equivocas, cuando lo intentas de nuevo. Lo que marca la diferencia no es el plan, es la práctica. Y paradójicamente, los mejores planes casi siempre nacen después de haber comenzado. Así que si estás atrapado en la planificación eterna, tal vez estés tratando de controlar lo que solo se revela en el camino. Tal vez estés buscando garantizar un resultado sin vivir el proceso, y eso no existe. No existe un plan que te proteja de la frustración. No existe un plan que reemplace la valentía. En algún momento vas a tener que salir de la estrategia y entrar en el campo de batalla, incluso sin todas las respuestas, incluso sin estar 100% seguro, incluso temblando, porque eso es lo que realmente marca la diferencia. No es el plan perfecto, es la decisión imperfecta de avanzar. El perfeccionismo es uno de los disfraces más elegantes del autosabotaje. Llega vestido de ambición, habla con la voz de la excelencia y se presenta como un alto estándar de calidad. Pero detrás de ese barniz sofisticado hay un veneno lento, porque el perfeccionismo no busca lo mejor, busca lo inalcanzable. Y como nadie alcanza lo inalcanzable, te mantiene siempre insatisfecho, siempre en deuda, siempre recomenzando lo que ya estaba casi listo. Te hace creer que todo tiene que estar absolutamente impecable antes de mostrarse, antes de vivirse, antes de iniciarse. Y así, vives eternamente editando, revisando, mejorando, pero nunca finalizando, nunca publicando, nunca permitiéndote simplemente ser. La trampa del perfeccionismo es que suele ser elogiado. Las personas perfeccionistas son vistas como organizadas, detallistas, exigentes, pero nadie ve el lado invisible de esa historia. El cansancio, la inseguridad, la ansiedad paralizante, la autoexigencia implacable. Porque el perfeccionista nunca está conforme. Siempre encuentra una falla, un detalle por mejorar, una excusa para aplazar, y lo que podría ser solo un ajuste se convierte en una razón para empezar todo de nuevo. No porque el proyecto esté mal, sino porque la mente exige más, siempre más, y ese más nunca se acaba. Es un pozo sin fondo, donde incluso lo que quedó excelente parece insuficiente. El perfeccionismo también esconde un miedo profundo al rechazo, porque si entrego algo que no está perfecto pueden criticarme, pueden ver que me equivoqué, que se me pasó algo, que no fui lo suficientemente bueno, y ese miedo es tan grande que a veces es mejor ni intentarlo. Mejor quedarse en el plano de las ideas, donde todavía existe la posibilidad de ser genial algún día, porque en el mundo real el error es inevitable, pero en la mente perfeccionista el error es inaceptable. Por eso se bloquea, se encierra, evita el comienzo para no tener que enfrentarse con el final, pero el final, aunque sea imperfecto, es lo que transforma la idea en realidad, y la realidad, aunque esté llena de fallos, es 1000 veces más poderosa que cualquier perfección teórica. El perfeccionismo también te roba la ligereza. Todo se convierte en una misión imposible. Un texto sencillo se vuelve una tesis. Un video espontáneo se convierte en un proyecto de cine. Una conversación sincera se transforma en un guión ensayado. Vas agregando capas y más capas de exigencia hasta que lo simple se vuelve demasiado pesado para hacerlo. Y ahí aparece la parálisis, porque el peso del tiene que ser perfecto es tan grande que cualquier intento parece pequeño, ridículo, indigno.
Empiezas a sabotearte en silencio, no por pereza, sino porque el estándar que tú mismo creaste se volvió inalcanzable. Y cuando el estándar es inalcanzable, el movimiento desaparece. La cura del perfeccionismo no está en abandonar el cuidado ni la dedicación. Está en entender que la excelencia no es ausencia de error, es presencia de entrega. Es permitirte ser visto incompleto, pero auténtico. Es poner en el mundo lo que es posible ahora, aunque sepas que podría ser aún mejor después. Es aprender a confiar en que el crecimiento llega con el tiempo y no con la obsesión. Porque lo que te hace evolucionar no es el miedo a equivocarte, es la práctica constante, es el acto de intentar, ajustar, continuar. Y nada de eso ocurre si insistes en aparecer solo cuando estés perfecto. Existe un dolor silencioso que casi nadie confiesa, el pavor de empezar en pequeño. El miedo de ser visto al principio, cuando todo aún es incierto, cuando las ideas están crudas, cuando el resultado está lejos del ideal. La vergüenza de parecer amateur, de lanzar algo simple y escuchar, eso es todo. De mostrar un proyecto en borrador y compararte con quienes ya brillan en el escenario. Y ese miedo te ahoga, porque no solo dice, se van a reír de ti, susurra algo aún más cruel. No eres digno de comenzar. Y cuando crees eso, te callas, te encoges, guardas tus sueños esperando que algún día, tal vez, alcances un nivel donde nadie pueda criticarte, pero ese día no llega, porque si no empiezas en pequeño, nunca vas a crecer de verdad. La cultura del éxito instantáneo alimenta ese miedo. Las redes sociales muestran solo el después, el pico, el aplauso, el número grande, el feed bonito. Pocos muestran los bastidores de la vergüenza, de la duda, del error. Y entonces te comparas con quien ya está a mitad o al final del camino, ignorando que todos comenzaron en algún punto. Todos tuvieron una primera publicación, un primer video, un primer intento frágil, pero la comparación te devora. Piensas que no puedes aparecer con tu contenido simple, con tu idea cruda, con tu proyecto sin terminar, así que decides esperar. Esperar tener un mejor logo, un mejor equipo, una estrategia perfecta. Y, mientras esperas, el tiempo pasa. Y con él, la oportunidad de construir algo real. Empezar en pequeño duele porque te expone. Expone tu vulnerabilidad, tu falta de experiencia, tu improvisación, pero también revela tu valentía, porque no hay nada más hermoso que alguien que, incluso temblando, se lanza al mundo, que muestra su borrador con orgullo, que dice, esto es lo mejor que puedo hacer ahora, y está bien. El inicio es imperfecto por definición, y necesita serlo, porque es ahí donde se construye la identidad, donde se prueba la dirección, donde se descubre qué funciona y qué no. Si esperas a estar grande para comenzar, nunca despegarás. Lo grande empieza en lo pequeño, lo sofisticado nace en lo simple, y la elegancia futura aprende a caminar desde lo torpe. Y lo más triste es que muchas veces quien más te critica al comenzar son voces que solo resuenan dentro de ti. Es tu propio miedo disfrazado de opinión ajena. Es tu inseguridad proyectando juicios que nadie hizo, porque la verdad es que la mayoría de las personas está demasiado ocupada con su propia vida como para juzgarte como imaginas, y aunque te juzguen, eso no define tu valor. Quien se burla de alguien que está empezando revela mucho más sobre su propia cobardía que sobre tu proyecto. Lo que estás creando no necesita ser perfecto, necesita estar hecho, necesita ser entregado, necesita existir, aunque con tropiezos. El respeto verdadero llega con el tiempo, pero comienza cuando tú mismo te respetas, cuando decides aparecer aunque nadie aplauda, cuando aceptas tus limitaciones, pero no te escondes detrás de ellas, cuando entiendes que lo pequeño también vale, que el comienzo también es digno, que un paso tímido también es un paso, y es esa valentía de dejarse ver empezando la que separa a los soñadores de los que hacen. Quien construyó algo grande un día fue ridículo para alguien, fue motivo de burla, fue ignorado, pero insistió, continuó, creció, y un día brilló. Existe una promesa que muchas personas se hacen en silencio, esa que empieza con, el lunes empiezo,
El mes que viene cambio. En año nuevo todo será diferente. Y por un momento parece sincera. La crees. Visualizas los resultados. Sientes incluso una pequeña chispa de emoción. Pero esa promesa se va postergando, 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 hasta que se convierte en un hábito, en un estilo de vida. Y sin darte cuenta, te acostumbras a vivir en el casi. Casi lo hiciste. Casi empezaste. Casi lo lograste. Empiezas a existir en un tiempo que aún no ha llegado, mientras el presente se te escurre entre los dedos. Porque cuando el después se vuelve rutina, el ahora pierde su valor y te transformas en un especialista en esperar y en frustrarte por nunca avanzar. Lo más cruel de esa promesa interna es que suena amable. No dice, eres un fracaso. Dice, todavía no es el momento. No dice, no sirves. Dice, lo harás bien, más adelante. Y eso calma la mente, disminuye la culpa, da una sensación de alivio temporal, pero también adormece la urgencia, porque cuanto más alimentas esa esperanza futura, menos energía tienes para actuar en el presente. Y así nace un círculo vicioso. No empiezas porque crees que no es el momento adecuado, y eso te frustra, te agobia, te aleja aún más del punto de partida. Al final, la promesa se convierte en prisión. Te da la ilusión de control, pero te quita la libertad de actuar, y el tiempo, ese agente invisible e implacable, no espera. Mientras pospones, los días siguen, las oportunidades pasan, el coraje se desgasta, la emoción desaparece, y llega un momento en el que te das cuenta de que llevas meses, quizás años, diciendo que empezarás la próxima semana, pero los compromisos crecen, los miedos se intensifican, la autoestima se debilita. Y eso, que antes era solo un retraso, se convierte en un bloqueo existencial. Empiezas a dudar de ti, a pensar que ya no tienes edad, ni tiempo, ni talento, pero todo eso nació de esa primera elección de posponer, de esa promesa aparentemente inofensiva que se volvió costumbre. Lo que no percibes es que cada vez que postergas algo importante, le mandas un mensaje a tu mente. No confío en mí, no voy a poder, no soy una prioridad. Y esos mensajes se acumulan, se arraigan, hasta que se convierten en verdades internas. Y aunque aparezca el tiempo, el dinero o la motivación, la autosabotaje ya está hecha. Te convenciste de que no eres alguien que empieza, y esa es una mentira que aprisiona, porque lo único que te impide romper ese ciclo eres tú mismo. El momento ideal no existe fuera de tu decisión, y el cambio no ocurre cuando todo está a tu favor. Comienza cuando tú, a pesar de todo, decides actuar. La decisión de comenzar no tiene que ser dramática. No necesita promesas grandiosas ni planes a 5 años. Puede ser simple. Empezar hoy con lo que tienes. Hacerlo mal, pero hacerlo. No esperar otro mes, otra semana, otro momento perfecto. Porque lo que cambia una vida no es una fecha mágica en el calendario. Es un movimiento. Es el valor de romper tu propia promesa de esperar. Es decirte, basta de postergar y dar un paso. Pequeño, tembloroso, torpe, pero real. Porque ese paso, y solo ese paso, es el comienzo de todo lo que dices que deseas. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente. Un agotamiento que nadie ve, porque ocurre en silencio, entre pensamientos que te acusan, metas que tú mismo inventaste y la sensación constante de que nunca es suficiente. Ese es el peso de la autoexigencia, una carga que muchas personas llevan con una sonrisa en el rostro, mientras por dentro se desmoronan. No importa cuánto hagan, produzcan, intenten, la voz interna siempre pide más, siempre dice que falta, que podrías haberlo hecho mejor, que debiste haber empezado antes, que estás atrasado, y esa presión constante no te impulsa, te paraliza, porque vivir bajo exigencia constante no es lo mismo que vivir con disciplina, es vivir con miedo, miedo a decepcionar, a fallar, a que descubran que eres común. La autoexigencia no grita, susurra cuando intentas dormir. Te hace repasar cada frase que dijiste, replantear cada decisión, castigar cada minuto de descanso. Convierte el ocio en culpa, la pausa en debilidad y el error en tragedia. Y eso consume tu energía.
porque pasas más tiempo juzgándote que viviendo, más tiempo criticándote que creando. El resultado es una mente acelerada, un corazón angustiado y un cuerpo que, aunque quieto, está agotado. El perfeccionismo presiona, el miedo lo alimenta y la autoestima se va marchitando, hasta que un día te acostumbras tanto a esa voz que piensas que eres tú, que esa exigencia absurda es señal de fuerza, que vivir en guerra contigo mismo es lo normal, pero no lo es. Vivir exigiéndote todo el tiempo es como intentar nadar con una mochila llena de piedras. Tal vez te muevas, pero no avanzas, o peor, te hundes, porque la exigencia no te prepara mejor, te fragmenta, te desconecta de la espontaneidad, de la creatividad, de la ligereza, y sin ligereza, todo se vuelve un esfuerzo inhumano. Incluso lo que antes te daba placer empieza a sentirse como una obligación. Todo es meta, todo es resultado, todo se mide, y poco a poco dejas de ser alguien que vive para convertirte en alguien que solo entrega. Esa autoexigencia también nace de la comparación, de mirar al costado y ver a otros haciendo, creando, logrando, y te preguntas, ¿por qué yo no estoy en ese ritmo? Y olvidas que cada quien tiene su propio tiempo, su historia, su camino, pero la exigencia no respeta tu contexto, exige rendimiento constante. Y lo peor, nunca se sacia. Incluso cuando logras lo que querías, la voz interna cambia la meta. Ahora que conseguiste eso, ¿cuál es el siguiente paso? Y así descansar se vuelve una amenaza, porque si paras, tal vez caigas, tal vez descubran que no eras tan bueno. Así que sigues, impulsado por el miedo, no por la pasión. La sanación comienza cuando entiendes que esa exigencia no es fortaleza, es mecanismo de supervivencia emocional, que tratarte con amabilidad no es flojera, es sabiduría, que descansar no es rendirse, es sostenerse, que puedes querer más, crecer, avanzar, sin destruirte en el proceso. La autocompasión no es lo opuesto al esfuerzo, es la base del esfuerzo saludable. Cuando aprendes a tratarte con el mismo cariño con el que tratas a alguien que amas, todo cambia. La productividad deja de ser castigo, el error deja de ser condena, y el ahora deja de ser solo un pasillo hacia el futuro, y se convierte también en un lugar posible de habitar. Pocos dolores son tan silenciosos como el de alguien que sabe que tiene talento, que siente que podría estar haciendo mucho más, pero no logra moverse. Es una angustia sin nombre, un nudo en el pecho cada vez que la mente sueña en grande, pero el cuerpo no responde. Te ves con ideas increíbles, con planes grandiosos, con unas ganas enormes de transformar tu realidad, y aún así, sigues donde estás, no por falta de capacidad, sino por una parálisis que parece inexplicable, como si hubiera un campo invisible entre tú y el mundo, un bloqueo emocional que te impide atravesar el gesto más simple, comenzar. Y lo que hace esto aún más cruel es la conciencia. Sabes que podrías, sabes que serías capaz, sabes que tienes lo necesario, o al menos más que muchos que ya empezaron, pero ese saber no se convierte en acción, y eso duele en silencio, porque cada día sin moverte alimenta la frustración. Cada nueva semana refuerza la sensación de estar desperdiciando algo valioso, y comienzas a mirarte con desconfianza, a dudar de ti, a preguntarte, ¿seré realmente todo eso que creo o solo me estoy engañando? Y esa duda te paraliza aún más. Porque cuando empiezas a dudar de tu potencia, ella empieza a apagarse. Este tipo de parálisis emocional suele tener raíces profundas. Muchas veces viene de fracasos pasados, de críticas en la infancia, de expectativas que nunca lograste cumplir. Tal vez te enseñaron a no destacar, a no equivocarte, a no decepcionar a nadie. Y ahora, cada vez que intentas moverte, algo dentro de ti grita, ¡cuidado! Como si el éxito trajera castigo o el error, humillación. La mente aprende a asociar la acción con el riesgo y por protección se paraliza, finge que espera el momento perfecto, finge que necesita planear más, pero en el fondo solo intenta sobrevivir al miedo de volver a lastimarse. El problema es que esa parálisis se convierte en identidad. Empiezas a definirte por lo que aún no hiciste y olvidas todo lo que ya viviste
todo lo que construiste, todo lo que superaste. Te quedas atrapado en una autoimagen congelada, donde moverse parece imposible. Y el tiempo refuerza esa prisión, porque cuanto más pospones, más difícil parece empezar, y cuanto más difícil parece, más lejos se siente la posibilidad de demostrarte que sí puedes. Es un ciclo de dolor, parálisis, culpa, baja autoestima y más parálisis, hasta que vivir se vuelve un esfuerzo constante por ocultar lo estancado que te sientes, pero necesitas entender que tu capacidad no se pierde con la inercia. Sigue ahí, viva, entera. Solo está enterrada bajo el miedo y la duda, y puede ser rescatada, no con grandes logros, sino con pequeños gestos. Empezar con lo que tienes, entregar lo que hay, aceptar que, aunque te sientas bloqueado, todavía puedes moverte, porque la acción no necesita permiso, solo necesita decisión. Y aunque esa decisión tiemble, ya es poderosa, porque cada vez que actúas a pesar de la parálisis, debilitas el ciclo, rompes el patrón, recuperas, poco a poco, el acceso a tu fuerza. No necesitas sentirte 100% listo para validar tu potencial. Ya está ahí, ya es real y merece existir en el mundo, aunque sea imperfecto, incompleto, lento. La frustración de estar detenido solo existe porque algo dentro de ti sabe que naciste para mucho más. Y ese saber es tu brújula. No te presiona, te llama, te recuerda. Y tal vez hoy, ahora, sea el momento de responder ese llamado, con un paso, un correo, un boceto, un movimiento mínimo, porque así se renace, un gesto a la vez. La comparación es una de las formas más silenciosas de autosabotaje y al mismo tiempo una de las más universales. Es casi imposible escapar de ella en un mundo donde todo es visible, donde los logros ajenos están a solo un clic, donde cada victoria se convierte en una publicación, cada meta en un número, cada paso en una comparación. Entras a Internet buscando inspiración y sales sintiéndote pequeño. La motivación se convierte en presión. El mira hasta dónde llegó se transforma en mira donde yo todavía no estoy. Y eso duele. Duele porque empiezas a medir tu camino por el final del de los demás. Empiezas a sentir que estás atrasado, que perdiste el momento, que ya no vale la pena intentarlo. Y así te paralizas, no por falta de voluntad, sino por exceso de autocrítica alimentada por la vitrina del mundo. Y es cruel, porque ignoras por completo lo que no se mostró. Comparas tu detrás de escena con el escenario iluminado del otro. Olvidas que todo éxito tiene tropiezos, errores, dudas, inicios tímidos. Piensas que el otro llegó ahí porque era mejor, más inteligente, más afortunado. Y olvidas que quizás solo empezó antes. Tal vez se cayó 10 veces antes de acertar. Tal vez también pensó que no funcionaría. Pero eso no lo ves. Solo ves el resultado final, el logro empaquetado, la victoria lista para el consumo. Y frente a eso, tu propio camino parece ridículo. Tu primer paso parece insignificante. Tu valentía parece insuficiente. La comparación también enciende un miedo sutil, el de no ser original. Piensas, ya hay tanta gente haciendo esto, ¿para qué yo? Y ese pensamiento es como un ancla. No solo te hunde, sino que desvaloriza tu voz. Te hace olvidar que nadie va a hacer las cosas como tú puedes hacerlas. Que tu mirada del mundo, tu historia, tus heridas, tus descubrimientos, todo eso es único. Y aunque el tema sea el mismo, el camino nunca lo es. Pero cuando te comparas, pierdes conexión con tu esencia. Empiezas a imitar el ritmo de los demás, su estilo, sus resultados, y sin darte cuenta, te alejas de tu propósito. Hay una verdad incómoda que debe decirse. Mientras mires demasiado hacia los lados, no podrás construir lo que es solo tuyo. Poner el foco en el otro es una fuga de ti mismo, de tus bloqueos, de tus procesos. Y cuanto más miras, más parece que todos avanzan rápido, viven intensamente, conquistan todo, menos tú, pero no sabes cuántas de esas personas solo están actuando una felicidad que ni sienten. Cuántas se sienten exactamente como tú, solo que lo disimulan mejor. La comparación es una ilusión colectiva que alimenta la inseguridad individual.
Y tú no necesitas alimentarte de eso. Si vas a comparar, que sea con quien fuiste ayer, con la versión tuya que aún no sabía lo que sabe hoy, con la persona que, aún con miedo, decidió seguir. El único parámetro realista es tu propia evolución, porque la comparación solo se convierte en combustible cuando es interna, cuando es consciente, cuando no nace desde la carencia. El otro puede inspirarte, claro, puede mostrarte que sí es posible, pero no puede ser tu medida, porque la medida del otro no encaja en tu camino. No estás atrasado, estás vivo, y mientras estés vivo, puedes comenzar, puedes volver a empezar, puedes reinventarte. El tiempo no es un enemigo, es un aliado de quien se atreve a avanzar. Y no necesitas correr, solo necesitas caminar, a tu ritmo, con tu compás, en tu tiempo, porque quien llega lejos no es quien empieza comparando, es quien empieza respetándose. Existe una idea romantizada sobre los comienzos, que deben hacerse con confianza, con entusiasmo, con absoluta seguridad, como si un verdadero inicio solo ocurriera cuando ya no sientes miedo, cuando la ansiedad desaparece, cuando todo parece perfectamente alineado. Pero eso es mentira, un mito paralizante, porque en la vida real, casi todos los comienzos suceden con miedo, con dudas, con manos temblorosas, con el pecho apretado por la incertidumbre, y aún así siguen siendo comienzos, siguen contando, siguen transformando. Esperar que el miedo desaparezca para actuar es como esperar que el mar esté completamente calmo para aprender a nadar. Es una ilusión que te roba la oportunidad de crecer dentro del propio proceso. El miedo no es el enemigo, es una señal de que algo importa, de que estás a punto de salir de tu zona de confort, de exponerte, de enfrentar un territorio desconocido. Y es natural sentir miedo ante eso, pero el miedo solo se convierte en obstáculo cuando lo tratas como un jefe, cuando dejas que dicte el ritmo, los límites, las decisiones, cuando lo conviertes en una autoridad mayor que tu deseo de vivir. El miedo necesita ser escuchado, sí, pero no obedecido ciegamente, porque habla de tu dolor pasado, no de tu futuro posible. Protege, pero también limita, y cuando lo escuchas demasiado, se convierte en el dueño de tu historia, y comienzas a vivir como quien pide permiso para existir. Pero la verdad es que el coraje no es ausencia de miedo. Es moverse incluso con miedo. Es la decisión de decir, sí, estoy aterrorizado, pero aún así lo intentaré. Es la fuerza de levantarse con el corazón acelerado, con la voz temblorosa, con dudas en los ojos, pero con la decisión firme de salir de la estancación. Es entender que ningún paso es demasiado pequeño si es el primero, que el simple acto de moverse ya rompe ciclos enteros de silencio, de autosabotaje, de invisibilidad, y poco a poco el miedo va disminuyendo. No porque lo hayas vencido, sino porque dejaste de alimentarlo con tu propia parálisis. Quien empieza con miedo, aprende a confiar en sí mismo de forma más sólida, porque esa confianza no nace de la certeza de que todo saldrá bien, nace de la experiencia de ver que incluso temblando pudiste hacerlo, que incluso dudando actuaste, que incluso con ganas de rendirte avanzaste, y eso es poder, un poder que solo se construye en el camino, nunca antes. Ninguna teoría, ningún plan, ningún consejo sustituye el impacto de un paso real, y ese paso no necesita ser gigante. Puede ser un correo enviado, un video publicado, una petición hecha, una puerta abierta. Lo que importa no es el tamaño, es la decisión de moverse. Si estás esperando sentirte completamente listo para comenzar, tal vez necesites cambiar la pregunta. En lugar de «estoy preparado», pregúntate «¿puedo intentarlo aunque tenga miedo?», porque la respuesta a esa pregunta casi siempre es sí, y ese sí abre puertas, inaugura capítulos, cambia trayectorias. No necesitas comenzar con confianza. Puedes empezar con miedo, con vergüenza, con temblores. Lo único que no puedes es seguir negándote a ti mismo el derecho de existir plenamente, el derecho a intentar, el derecho a mostrarte, el derecho a fallar y aprender. Al final, la mayoría de las historias de éxito comenzaron con alguien diciendo, voy, aunque tenga miedo. Y es ese tipo de valentía la que cambia el mundo, empezando desde dentro.
Nos han condicionado a creer que solo debemos actuar cuando estemos seguros, cuando sepamos exactamente lo que estamos haciendo, cuando tengamos todas las respuestas, cuando los riesgos sean mínimos. Pero esa lógica es una trampa, porque la certeza, en el fondo, es una ilusión cómoda. La vida nunca viene con garantías. Ninguna elección está blindada contra el fracaso, ninguna decisión tiene un final feliz garantizado, y esperar a tener certeza para actuar es como intentar cruzar un puente que solo se construye mientras caminas. La verdadera claridad solo aparece en el camino, no al principio. La dirección se revela en el movimiento, y no moverse porque todavía hay dudas es aceptar vivir atrapado entre el sueño y el miedo. Actuar, entonces, es un acto de coraje, no porque estés confiado, sino porque estás vulnerable, estás expuesto al error, al juicio, a la frustración, y aún así eliges avanzar, eliges hacer, eliges no dejar que el miedo decida por ti, y esa elección lo cambia todo, porque el movimiento transforma, reorganiza tu mente, reubica tus emociones, rescata partes de ti que estaban congeladas. Mientras estás quieto, la duda crece, la ansiedad fermenta, el miedo se alimenta. Pero cuando actúas, incluso con un paso vacilante, el ciclo cambia. Dejas de ser la víctima de la espera y te conviertes en el autor de tu propia historia. Hay una magia real en el acto de hacer, de levantarte, escribir, enviar, construir, porque la acción rompe el hechizo de la estancación y más aún, te reconecta con la potencia que la inercia te roba. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas dominar todo para comenzar, que no necesitas ser brillante para ser relevante, que no necesitas garantías para tener valor. Actuar es conectarse con el presente, con lo que es posible hoy, con lo que ya está a tu alcance, aunque sea imperfecto, aunque esté incompleto, y a partir de eso, crear espacio para lo nuevo. Porque lo nuevo no aparece donde hay rigidez, nace donde hay movimiento. Y sí, a veces actuar dolerá, saldrá mal, frustrará, pero esos dolores son pedagógicos, son semillas de sabiduría que solo germinan en el terreno de la experiencia. Quien se protege demasiado del fracaso, también se protege del aprendizaje. Quien evita el dolor, también evita el crecimiento. No hay evolución sin exposición, y no hay historia sin riesgo. Si quieres vivir algo grande, debes aceptar que parte de eso será impredecible, que parte vendrá sin manual, que parte te desafiará profundamente, pero es ese desafío el que te transforma, es lo que te saca del papel de espectador y te convierte en protagonista. No necesitas conocer todo el camino para empezar a andar, solo necesitas suficiente valentía para dar el primer paso. Y ese paso no exige certeza, exige entrega, exige presencia, exige disposición a equivocarte, ajustar y continuar. Porque la verdad es que el mundo cambia cuando tú cambias, y tú solo cambias cuando actúas. Pensar demasiado, planear demasiado, esperar demasiado, puede parecer prudente, pero a veces es solo miedo disfrazado. Y el antídoto para el miedo no es la perfección. Es el movimiento. Es mirar lo desconocido y decir, no sé qué va a pasar, pero voy. Y eso, por sí solo, ya es un milagro de valentía. Existe un tipo de prisión emocional que mucha gente vive sin darse cuenta, la de esperar que todo sea ideal para, recién entonces, comenzar a vivir. El tiempo ideal, el cuerpo ideal, el salario ideal, la relación ideal, la disposición, creatividad o motivación ideal. Pero ese ideal nunca llega, porque no es real. Es un reflejo de expectativas que tú mismo creaste basado en estándares inalcanzables, comparaciones injustas y fantasías mentales. Y mientras insistes en solo aceptar lo ideal, rechazas lo que ya está a tu alcance. Dejas de aprovechar lo posible, dejas de vivir el ahora, y sin darte cuenta, construyes una vida entera sobre el cuando se pueda, cuando sea mejor, cuando esté listo. Pero la vida no espera, y lo ideal muchas veces es solo un disfraz elegante para mantenerte paralizado. La idea de lo ideal también funciona como escudo.
porque es más fácil creer que aún no puedes actuar que enfrentar el riesgo de intentar y fracasar. Todavía no comencé porque quiero hacerlo bien, dices, pero en el fondo el miedo es comenzar y no ser suficiente. Ese miedo se alimenta de la fantasía de que algún día serás perfecto y solo entonces merecerás realizar. Ese pensamiento es cruel, porque te encierra en un ciclo de exigencia infinita. Nunca estás listo, porque siempre sientes que falta algo, y mientras tanto, la vida sigue. Las oportunidades pasan, el coraje se desgasta, y el tiempo que guardabas para lo ideal se convierte en arrepentimiento. Renunciar a lo ideal no es renunciar a tus sueños, es renunciar a la rigidez. Es comprender que lo que puedes construir con las herramientas que tienes hoy ya es valioso, ya es suficiente para comenzar. No tiene que ser perfecto, no tiene que estar completo, tiene que ser real. Y lo real solo sucede cuando das un paso, aunque sea torpe, aunque sea incompleto, aunque tengas miedo. Lo posible es donde habita la vida, es donde los proyectos ganan forma, donde las ideas se concretan, donde tu potencia comienza a respirar. Si sigues esperando el escenario ideal, seguirás viviendo en borrador. Y la vida real no sucede en el borrador, sucede en el intento. Necesitas entender que nada grande comienza siendo grande. Todo proyecto increíble fue alguna vez una página en blanco. Todo profesional admirable fue inexperto. Todo creador fue alguien temblando en su primera vez. ¿Y qué marcó la diferencia? La decisión de comenzar con lo que tenía, de aceptar lo imperfecto, de hacerlo como podía, y solo después mejorar. El crecimiento es consecuencia de la práctica, no de la expectativa. Y la práctica solo comienza cuando abandonas la idea de que debes ser brillante desde el primer paso. Solo mejoras haciendo, solo te descubres haciendo. Lo ideal nunca te dará eso, pero lo posible sí. Cuando eliges lo posible, eliges la libertad. Libertad para equivocarte, para ajustar, para cambiar de rumbo. Libertad para no necesitar saber todo para sentirte digno de comenzar. Libertad de ser humano. Lo ideal aprisiona, lo posible libera. Traes en ese espacio de aceptación donde nace el verdadero poder de creación. Porque cuando entiendes que puedes hacerlo a tu manera, en tu tiempo, con los recursos que ya tienes, el mundo se abre. Y eso que antes parecía lejano, inalcanzable, imposible, comienza a tomar forma ante tus ojos, no como un milagro, sino como consecuencia de tu entrega. Existe una tendencia cruel a desvalorizar todo lo que no parece grandioso, como si solo valiera la pena aquello que explota, que impresiona, que se vuelve viral. Pero la verdad es que la transformación no comienza con un giro épico, comienza con pasos pequeños, casi invisibles, con decisiones silenciosas, con movimientos que, a los ojos de los demás, pueden parecer insignificantes, pero para quien ha estado bloqueado durante mucho tiempo, significan todo. El pequeño paso que diste hoy tal vez no cambie el mundo, pero ya comenzó a cambiar el tuyo. Y así se construye cualquier cosa duradera, paso a paso, con paciencia, con repetición, con humildad para empezar desde donde se puede. La idea de que solo vale la pena actuar cuando se pueden dar saltos gigantescos es una de las mayores enemigas del progreso real, porque paraliza, te convence de que es mejor no hacer nada que hacer algo pequeño. Pero eso es una mentira. Lo pequeño hecho es infinitamente más poderoso que lo grande idealizado. Una página escrita vale más que un libro soñado. Un video publicado vale más que una idea genial que nunca salió del papel. Una petición de ayuda vale más que una estrategia perfecta guardada en el cajón. Lo que cambia tu realidad no es la intensidad del paso, es su constancia. Es la elección diaria de no quedarse quieto. Y lo más hermoso es que los pequeños pasos enseñan. Cada intento trae claridad. Cada acción revela algo que el pensamiento jamás mostraría. Puedes planear durante años, imaginar todos los escenarios, pero solo haciendo descubres quién eres, qué te gusta, qué funciona, y aun cuando no funcione, aprendes. Y ese aprendizaje, por pequeño que parezca, te fortalece, te madura, te prepara para los siguientes pasos. Así se construye el camino,
no con picos de esfuerzo, sino con una sucesión de movimientos posibles. Hoy una línea, mañana una página, después un capítulo. Y cuando te das cuenta, estás escribiendo toda una historia. Muchas personas renuncian antes incluso de intentar porque subestiman el valor de la hora. Esperan el día correcto, el dinero correcto, el coraje correcto. Pero lo que no perciben es que el día correcto no llega. Se construye, y se construye con lo que hay, con lo que tienes, con lo que cabe hoy. No necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. La constancia nace de lo real, no de lo ideal. Y al elegir actuar, aunque sea poco, ya comienzas a reconfigurar tu identidad. Dejas de ser alguien que solo piensa y pasas a ser alguien que hace. Y eso lo cambia todo. No necesitas cambiar el mundo hoy, ni toda tu vida. Solo necesitas dar un paso. Y ese paso no tiene que ser enorme, solo tiene que ser verdadero, porque lo verdadero te acerca a ti, te recuerda lo que importa, te saca del piloto automático, y cada vez que honras un pequeño paso, le estás diciendo al universo y a ti mismo que estás listo para lo nuevo, listo para crecer, listo para salir de la estancación. Y es en esa secuencia de pequeñas elecciones donde se revelan los grandes destinos. Existe una creencia silenciosa, casi infantil, de que el futuro lo resolverá todo, que el mañana llegará como un redentor silencioso, corrigiendo nuestros retrasos, curando nuestras heridas, abriendo puertas mágicas hacia todo lo que hoy parece imposible. Pero el mañana, por sí solo, no cambia nada. Lo que cambia el mañana es lo que tú eliges hacer o dejar de hacer en el ahora. Si no siembras nada hoy, el mañana solo traerá más de lo mismo. Si sigues esperando un milagro, el tiempo seguirá escurriéndose entre tus manos, llevándose consigo todas las oportunidades que postergaste. Porque la verdad es dura. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie aparecerá con un mapa perfecto. Nadie te entregará la vida que deseas si no eres capaz de construirla con los ladrillos que tienes hoy. El mañana solo es diferente cuando el hoy se atraviesa con presencia, con decisión, con movimiento. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grandioso, pero sí tiene que ser real. Tiene que salir de ti, porque mientras sigas esperando sentirte listo, mientras sigas alimentando la idea de que aún no es el momento correcto, el tiempo seguirá pasando y llevándose partes de ti, el coraje que no usaste, las ideas que no probaste, los caminos que no abriste. El mañana no tiene ninguna obligación con tus sueños, solo responde a tu acción, y si no hay acción repetirá el ayer, en silencio, en bucle. Es cruel, pero necesario decirlo. La vida no se detiene para esperarte, y no va a bajar el ritmo solo porque aún te estás preparando. En algún momento tendrás que decidir si quieres seguir coleccionando excusas o empezar a coleccionar experiencias. Si quieres seguir alimentando el miedo o abrir espacio para la valentía. Porque vivir no es estar siempre en lo correcto, es estar siempre dispuesto. Dispuesto a intentar, a fallar, a corregir, a continuar. Lo que te frena hoy no es falta de talento, ni de tiempo, ni de recursos. Es la ilusión de que mañana serás otra persona, de que mañana mágicamente tendrás la fuerza que aún no tuviste el valor de cultivar ahora. Pero ¿y si hoy haces algo diferente? ¿Y si interrumpes el patrón? ¿Y si en lugar de postergar una vez más, simplemente decides comenzar, con todo lo que sientes, con todo lo que falta, con todo lo que ya existe? Tal vez aún no puedas hacerlo todo, pero ya puedes hacer algo. Y ese algo puede ser el comienzo del resto de tu vida, porque una elección lo cambia todo. Una elección hoy cambia todos tus mañanas, y eso es poder. El poder de salir de la espera y asumir la autoría de tu propia historia. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, solo necesitas mirarte con honestidad y preguntarte, ¿hasta cuándo voy a vivir en el casi? ¿Hasta cuándo voy a dejar que mis sueños se llenen de polvo en un cajón esperando un futuro que nunca llega? El ahora te está llamando, y no es porque sea perfecto, es porque es todo lo que existe. El resto es proyección, y tú mereces vivir, mereces intentar, mereces sentir la libertad de existir por completo, aunque sea temblando,
El mañana no va a salvarte, pero tu decisión de hoy puede hacerlo.